Muy buenas a todas y todos. Mi nombre es Dario, aquí tenéis mi correo por si tuvierais dudas y si no, ahí vamos. Un diagnóstico diferencial de ginecologías, amenorreas secundarias. Es un tema que si bien no tiene muchísimas preguntas MIR directas, son preguntas recientes por lo que tienen muchos números de volver a caer y son preguntas relativamente difíciles pero con algún truco que nos permite contestarlas. Así que vamos ahí. Decíamos en amenorreas primarias que las mujeres con amenorrea primaria nunca han tenido menstruación y consultan porque no pueden tenerla. Aquí las mujeres en una amenorrea secundaria tienen menstruaciones de manera regular y normal y de repente un día dejen de tenerlas. En el MIR no lo suelen pedir, pero es del pelogrullo. Si una mujer deja de tener menstruación, hay que hacerle una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque si la beta-gonadotropina humana coriónica está elevada, podemos estar delante de una gestación, que no es ningún tipo de patología. Otra etapa en el algoritmo es mirar qué tal está la prolactina. ¿Por qué? Porque la prolactina se puede elevar por fármacos, lo cual es bastante habitual, pero también se puede elevar por un adenoma de hipófisis. Esto como nos lo han preguntado en el MIR, pues tal cual, mujer de 40 años, digestiones pesadas por la que toma metoclopramida y omeprazol. En los últimos 5 años había estado tomando anticonceptivos, los deja de tomar y no vuelve a tener la regla, amenorrea secundaria. Previamente sus menstruaciones habían sido siempre regulares, de hecho se ha quedado embarazada 2 veces y ha podido hacer lactancia materna, por lo que su eje hipotálamo hipófiso gonadal funcionaba bien. ¿Qué actitud inicial tenemos que tener? Pues no tenemos que preguntarle muchas hormonas. Primero, no tenemos que esperar 12 meses. Eso es esterilidad e infertilidad. Lo que hay que hacer es suspender la medicación, porque por ejemplo la metoclopramida puede elevar la prolactina, y solicitar una determinación de prolactina una vez que se haya lavado estos fármacos para ver que no haya algún otro trastorno por debajo. Decíamos hiperprolactinemia, una causa de amenorrea, ya sea por adenoma o por fármacos. Si la prolactina es normal, lo que tenemos que hacer es un test de gestágenos. ¿Qué quiere decir eso? Pues una mujer amenorreica le damos un análogo de progesterona y vemos si se produce sangrado. Si se produce sangrado es sugestivo de ovario poliquístico. ¿Por qué digo sugestivo? Porque el ovario poliquístico se tiene que confirmar con 2 de 3 criterios de Rotterdam, es decir, oligoanovulación, hiperandrogenismo, ya sea clínico con acné, hirsutismo o bioquímico, elevación de testosterona, o una afectación con ovario poliquístico, efectivamente, ecografía con 12 o más folículos o un volumen ovárico aumentado por encima de 10 mililitros. Esto en el MIR nos lo han preguntado tal cual en el MIR 2016. Para el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico tienen que haber 2 de 3 criterios. ¿Cuál no es? La resistencia a insulina. Si bien es frecuente, no es un criterio diagnóstico por el grupo de Rotterdam. Os he dejado la ciproterona, que también nos han preguntado en MIR. ¿Por qué? Porque es un análogo de progesterona con actividad hiperandrogénica. Si con esto nos acordamos que el síndrome ovario poliquístico es positivo al test de gestágenos, pues fantástico. Etapa siguiente, hemos dicho que si hacemos un test de gestágeno, si es negativo, es decir, no se produce sangrado, vamos a dar estrógenos y gestágenos. ¿Por qué? Porque en realidad, si damos estrógenos y progesteronas, bypaseamos todo el eje y damos realmente al endometrio las únicas hormonas que necesita para proliferar y cuando deprivamos de progesterona para sangrar. Si no se produce el sangrado, quiere decir que hay una anomalía entre el endometrio y la salida del tracto genital femenino. Por eso decimos que un test de estrógenos y gestágenos negativo que no produce sangrado se debe a una alteración uterovaginal. ¿Qué síndromes tenemos que tener claros? Pues claramente el síndrome de Asherman. ¿Por qué? Porque es patología adquirida. Es una paciente con algún antecedente quirúrgico, ya sea un legrado o una cirugía endometrial, donde se hacen sinequias entre las capas del endometrio, el endometrio no se puede desprender y por lo tanto no hay sangrado. ¿Por qué digo sobre todo esto? Porque el síndrome de Rokitansky y el himen imperforado son amenorreas primarias. Normalmente nunca han tenido menstruación. En el síndrome de Rokitansky, recordémoslo, faltan los 2/3 superiores de vagina, cérvix y útero. Sin útero no hay menstruación. Y en el himen imperforado, pues hay una membrana que cierra la salida de la vagina, por lo que se acumula
endometrio y sangre a nivel de útero, hematometra, y a nivel de vagina, hematocolpos. Si se perfora esta membrana, sale toda la sangre. Decíamos que si damos estrógenos y progestágenos y se produce sangrado, es que el endometrio funciona. Si esto es positivo, quiere decir que la mujer sigue sin tener menstruación si no suplementamos, quiere decir que hay algún problema a nivel de hipotálamo, hipófisis o de la gónada. Pues vamos a ver qué pasa si lo que se afecta es el ovario. Pues si el ovario no funciona, deja de producir estrógenos y progesterona y como no se producen, no hacen feedback negativo a nivel de hipotálamo, hipófisis y por lo tanto las gonadotrofinas estarán elevadas. Tenemos un hipogonadismo hipergonadotrópico. Repito, si se afecta el ovario, hay hipogonadismo hipergonadotrópico, un hipogonadismo primario. Por eso, ante un test de estrógenos y progestágenos positivo, si miramos la FSH y está elevada, es decir, hay hipergonadotrofinemia, estamos delante de una alteración ovárica. ¿Cómo la han preguntado en el MIR? Pues en una pregunta difícil, ¿por qué? Porque era al revés. Nos daban una mujer de 21 años que lo único que nos aportaba era un estudio hormonal, había que entender que estaba amenorreica y la FSH y la LH eran bajas. Si la FSH y la LH son bajas, estamos ante causas de hipogonadismo hipogonadotrófico. Por lo tanto, un fallo ovárico prematuro que nos daría hipergonadotrofinemia no puede ser la causa del trastorno de esta mujer. Vamos a ver las causas de hipogonadismo hipogonadotrófico. Si se altera el hipotálamo, pues no hay pulsos de GnRH, la hipófisis no está estimulada, no produce gonadotrofinas, hipogonadotrofismo y por lo tanto no se produce a nivel ovárico estrógenos y progesterona, hipogonadismo. En cambio, si la alteración es hipofisaria, pues directamente no se producen gonadotrofinas, no se producen también estrógenos y progestágenos, la GnRH está normal, pero tenemos otra vez hipogonadismo hipogonadotrófico. Y por esto, si la FSH no está elevada tras un test de estrógenos y progestágenos, decimos que el hipogonadismo es secundario si se afecta la hipófisis o terciario si se afecta el hipotálamo. ¿Cómo lo han preguntado en el MIR? Pues una pregunta muy difícil, como podéis ver. Mujer de 21 años, esta vez sí que nos decían amenorrea secundaria. LH y FSH bajas. Esto nos servirá luego. ¿Cómo está la prolactina? Normal, por lo que podemos ignorar este lado del cuadro. Le hacemos administración de progestágeno y no menstrua, por lo que no será un síndrome de ovario poliquístico y podemos tacharlo. Hacemos test de estrógenos y gestágenos y nos dice que sí lo hace, sí menstrua, por lo que el test es positivo. Podemos tachar las causas útero-vaginales. ¿Cómo decíamos que estaban la FSH y la LH? Hemos dicho que estaban inferiores a 10, no elevadas, por lo que estamos delante de una causa hipotálamo-hipofisaria. Decíamos, podemos tachar el fallo ovárico porque la FSH no era elevada. ¿Y por qué no puede ser un síndrome de déficit congénito de hormona liberadora de gonadotropinas? ¿Qué quiere decir esto? Si falla la GNH-RH pero es congénito, tendríamos un déficit hipogonadismo hipogonadotrófico, pero desde la infancia, es decir, estaríamos delante de una amenorrea primaria, no de una amenorrea secundaria, y por esto esta opción es falsa. Un ejemplo de esto, pues el síndrome de Kallmann que vimos en las amenorreas primarias. Y nada, en un poquito más de 9 minutos hemos repasado todas las amenorreas secundarias. Aquí os dejo el algoritmo por si queréis hacer pantallazo y nada, muchísimos ánimos, que vale la pena, la verdad vale mucho la pena. Muchos ánimos, un abrazo.